Me presento, soy Nancy Martínez Méndez, estoy estudiando la licenciatura en Educación Primaria, el video corresponde al curso Estrategias de Trabajo Docente y pretendo informar precisamente qué son las estrategias de trabajo docente, algunos ejemplos para contextualizar y la relación que tienen las estrategias con mi práctica. Comencemos. Antes de adentrarnos a una definición de estrategias docentes y explicar algunos ejemplos, es necesario conocer el concepto de estrategia. Si lo buscamos en internet, nos saldrá mucha información manifestándonos que deriva de la palabra griega estrategos y significa general. De acuerdo a Castellanos y Cruz, dicho concepto comúnmente se empleaba en un sentido bélico, refiriéndose a los planes que el ejército diseñaba para vencer a sus enemigos y ganar las batallas. Es por eso que en primer plano se asocia con el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares. Ahora contextualizándonos en el campo de la educación, ¿qué son las estrategias de trabajo docente? Bueno, son un conjunto de procedimientos o acciones para alcanzar una meta determinada, caracterizándose por ser voluntarias y conscientes. ¿Pero quién es el que toma conciencia? En este caso es el profesor, el que va a enseñar y quien determina cuándo es el momento adecuado para utilizar las técnicas y actividades desde un punto estratégico que permita, en palabras de Alex Duba, aprovechar al máximo tanto el contexto como las situaciones específicas de nuestros alumnos. El docente le da ese propósito al diseño de la estrategia, ya sea en lo curricular, para que el alumno aprenda, logre esos aprendizajes esperados que estipula el currículum oficial, fomentando el desarrollo de competencias, porque al final la función social de la escuela, por lo tanto del docente, es formar al futuro ciudadano para su intervención en la vida pública. También estas estrategias se ven reflejadas en lo personal para estar en constante mejora, en lo institucional, en la toma de decisiones buscando el bienestar del estudiante, e incluso de otros actores educativos que se ven involucrados como los padres de familia, tomando en consideración otras dimensiones que complementan el trabajo docente. Como docentes en formación, debemos tener en cuenta que las estrategias que se diseñen y se pongan en práctica no se centran exclusivamente en la dimensión didáctica, debido a que el maestro no solamente planea y da sus clases como normalmente se escuchan en algunos comentarios que realizan personas que desconocen el trasfondo que hay en el trabajo docente, sino que el maestro constantemente se capacita, investiga para mantenerse al tanto de lo que sucede en la actualidad, observa a sus estudiantes y al contexto para la recopilación de información, reflexiona su práctica docente para identificar fortalezas y áreas de oportunidad, evalúa el progreso de los estudiantes para valorar su desempeño, innova en sus clases, propone posibles soluciones a las problemáticas que se encuentran y que influyen en el desarrollo y aprendizaje de los niños. Como ya había mencionado, hay otras dimensiones que complementan el trabajo docente. De hecho, Cecilia Fierro manifiesta que las siguientes dimensiones destacan un conjunto particular de relaciones que implica la labor del profesorado, es decir, que todo está conectado, de tal forma que condicionan la práctica del maestro, mas no la determinan. Las dimensiones a grandes rasgos son: dimensión personal. El maestro es un sujeto único con creencias, ideales, motivos, proyectos que son personales, pero que se imprimen a la vida profesional. Dimensión institucional. Las condiciones materiales, normativas y laborales que regulan el quehacer de la escuela desde la administración del sistema educativo influyen en la labor del profesor. Dimensión interpersonal. La relación del docente y alumno no es suficiente. Se requiere de ampliar las relaciones incluyendo a los colegas maestros, directores y padres de familia para la toma de decisiones en conjunto. Dimensión social. La demanda de los distintos sectores sociales y el impacto en el trabajo del maestro. Dimensión valoral. La práctica de cada maestro da cuenta de sus valores personales a través de sus preferencias, de sus actitudes y de sus juicios de valor. Y por último, la dimensión didáctica. Ya se había retomado antes y que hace referencia al papel del maestro como agente que a través de los procesos de enseñanza orienta la interacción de los alumnos para la construcción de conocimientos. El docente desarrolla su práctica en un contexto específico y se sabe que cada contexto conlleva una cultura distinta, siendo relevante que el maestro condicione su trabajo a partir de las necesidades de sus estudiantes y lo que demanda la sociedad. Por eso las estrategias que se diseñen también deben ir más allá del aula escolar, siempre teniendo en cuenta el bienestar y la formación de los estudiantes. Aunque al ser maestro en formación, no quiere decir que ya apliquemos de un día para otro estrategias que tengan un mayor alcance, ir más allá del aula, como se tiene pensado. Debemos comenzar con algo cercano, que en este caso es el aula escolar,
para ir fortaleciendo nuestras habilidades de sistematización, análisis y evaluación para generar en un futuro propuestas didácticas que permitan orientar nuestro trabajo docente en múltiples aspectos. En el aula escolar, el maestro debe ser consciente de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. De acuerdo con Parra, las primeras se conciben como los procedimientos utilizados por el docente para promover la enseñanza de los contenidos y un aprendizaje significativo, implicando actividades orientadas a un fin. Las segundas constituyen actividades conscientes e intencionales, que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por parte del estudiante. Para tenerlo más claro, las estrategias de enseñanza son elaboradas por el maestro y las de aprendizaje por el alumno. Los momentos de uso y de presentación en la secuencia didáctica en ambas estrategias son de inicio o de apertura, también conocidas como preinstruccionales, de desarrollo, coinstruccionales y de cierre, postinstruccionales. Algunos ejemplos de estrategias que podemos aplicar en nuestras aulas son las siguientes. El aprendizaje basado en problemas, también conocido como ABP, es una estrategia que consiste en el planteamiento de situaciones problemáticas a los estudiantes, quienes deberán realizar investigaciones en distintas fuentes, argumentar sus respuestas, realizar hipótesis, colaborar con sus compañeros para encontrar y proponer soluciones a las problemáticas, de tal modo que el estudiante ejercite sus habilidades analíticas, colaborativas, narrativas, reflexivas, argumentativas, entre otras. Se establece que el ABP comúnmente se desarrolla en 8 fases. Número 1. Leer y analizar el problema. Número 2. Realizar una lluvia de ideas donde los alumnos toman conciencia de la situación a la que se enfrentan. Número 3. Hacer una lista de aquello que se conoce, que se recuperen sus conocimientos previos de la problemática. Número 4. Hacer una lista de aquello que no se conoce, que los estudiantes sean conscientes de lo que no saben. Número 5. Hacer una lista de aquello que se necesita hacer para resolver el problema. Número 6. Definir el problema. Se trata concretamente el problema que van a resolver y en el que se van a centrar. Número 7. Obtener información donde los niños deberán distribuirse las tareas de búsqueda de la información. Y número 8. Presentar resultados. Presentar lo que han ido construyendo junto a sus compañeros para poder resolver la situación planteada. Otra de las estrategias es el de análisis y estudio de casos. Aquí se describen situaciones o problemas similares a la realidad, ya sea que el docente retome una situación de la vida real o que sea ficticia, las cuales contienen acciones para ser valoradas por los estudiantes, de tal forma que tomen decisiones para generar hipótesis o teorías acerca de un tema concreto. Se pretende que el alumno desarrolle habilidades y destrezas como la observación, comparación, análisis, síntesis, argumentación, colaboración, etc. Los momentos de la estrategia son: número 1. La selección del caso, un caso que sea apropiado y relevante. Número 2. Elaboración de preguntas que determinen qué se quiere averiguar. Número 3. Localización de fuentes y recopilación de datos. Número 4. Análisis e interpretación de la información y los resultados. Y número 5. La elaboración del informe, que detalle todos y cada uno de los datos del estudio de caso, haciendo énfasis en cuáles han sido los pasos que se siguieron, cómo se obtuvo la información y fundamentar sus conclusiones. Y la última estrategia es el trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos consiste en enfrentar a los estudiantes a situaciones reales donde puedan rescatar, comprender y aplicar lo que han aprendido en el salón de clases, planteando soluciones para resolver problemas o mejorar en la comunidad en la que están inmersos. Les permite trabajar de manera autónoma, construyendo su propio aprendizaje y resultados. Los posibles momentos al trabajar por proyectos son: selección del tema, a partir de consensos en el aula, teniendo presente la democracia al elegir entre las varias opciones que el grupo comente. El diseño, una vez elegido el tema se comienza a preparar los materiales, fechas de entrega, recursos visuales, los objetivos que se piensan cumplir, entre otros elementos. Sigue la ejecución, que es prácticamente la aplicación del proyecto que se ha estado construyendo con los alumnos desde un inicio con la búsqueda de información y sistematización hasta el final del proyecto. Por último está la evaluación. Es la valoración de las acciones que se estuvieron implementando y, claro, si el resultado cumple con los objetivos y aprendizajes esperados.
Abrimos una sección de experiencias. Les comento que de acuerdo a Díaz y Hernández, las estrategias que apliqué durante mis jornadas de práctica fueron las estrategias para activar o generar los conocimientos previos, como la lluvia de ideas, las estrategias para orientar a los alumnos sobre aspectos relevantes de los contenidos, en este caso fueron las señalizaciones intratextuales, para realizar algunas actividades y, como su nombre lo dice, señalando qué debíamos hacer primero, qué debíamos hacer después y qué era lo último por hacer. También las estrategias para mejorar la codificación de la información por aprender, involucrando las ilustraciones, preguntando qué observan, las diferencias y las similitudes, etc. Lo utilicé con el contenido de figuras y cuerpos geométricos, haciendo énfasis en sus dimensiones, asimismo con las preguntas intercaladas, para resaltar puntos relevantes en algún momento de la sesión o preguntas que hicieran pensar más allá a los niños. Como tuve 2 jornadas con distintas modalidades a través de WhatsApp y las sesiones virtuales por Zoom, las estrategias que empleé en ambas situaciones funcionaron de distinta manera. Por ejemplo, con las ilustraciones en un primer momento parecía no tener un impacto muy significativo en los alumnos, pero al implementarlas en las sesiones sincrónicas observé un cambio, identifiqué que los niños observaban también y expresaban lo que yo quería que se puntualizara del contenido. Así que como docentes debemos estar en constante reflexión de nuestra práctica docente para identificar si nuestras estrategias son funcionales o no son funcionales y reconocer que si no lo son, debemos buscar alternativas para solucionar y mejorar el trabajo realizado en clase. Bye bye. Para finalizar, me gustaría comentar que el reflexionar sobre la práctica docente es fundamental, resultando ser conveniente ponerla en práctica durante todo el proceso de formación e incluso después de haber egresado. De acuerdo a Bansrecht, manifiestan que el pensamiento reflexivo sobre la acción es la forma más fructífera para resignificar la práctica, implicando un nuevo conocimiento para recuperar acciones que permitan identificar las debilidades y fortalezas, lo cual se convierte en una especie de mediación que conduce a un proceso de transformación, específicamente de la labor del practicante docente.